estaremos premiando los 3 primeros equipos de estas Olimpiadas. El campamento con las Olimpiadas de Brigadas de Emergencia ha cumplido la expectativa tanto personal como de todos los participantes. Las personas que hacemos parte del grupo 7 nos hemos sentido acogidos por Positiva, encontrando instructores con conocimiento amplio, lo cual lo transmiten de forma eficaz y eficiente. Este trabajo en equipo yo creo que es emocionante y se aprende mucho porque es aprender a liderar, que es algo muy difícil, aprender a escuchar, que es algo mucho más difícil, pero sobre todo yo creo que lo que pasó en el campamento en general fue poder disfrutar en general todas las actividades, vivirlas al máximo. Realmente es una experiencia maravillosa, grandiosa, es la viva respuesta de cuando nos lo proponemos de corazón lo logramos. Este es mi equipo, este premio es por ellos, es para la brigada que está ya esperándonos, somos 34 y todos tenemos todas las capacidades y funcionalidades para hacerlo y marcar la diferencia. Gracias por estos espacios, gracias por fortalecer nuestros conocimientos y vamos a seguir marcando la diferencia en esta brigada de Red Salud. Muy buenos días para todos, me alegra mucho verlos a todos conectados por acá. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez y los estaré acompañando durante esta hora para que conversemos y nos llevemos información muy importante y por supuesto aplicable a nuestras vidas. Comentando por el chat de preguntas, desde qué ciudad se conectan, desde qué municipio de Colombia se están conectando y también mencionen las empresas que están por aquí presentes mientras iniciamos esta sesión con algo que a menudo me hace pensar mucho y es que a veces también suele suceder, sobre todo en entornos laborales. A veces hemos escuchado la frase, yo sí lo comuniqué, yo sí lo dije, yo sí lo mencioné, pero comunicar no siempre significa que el mensaje llegó así efectivo como lo esperábamos. Creemos que el problema está en que las personas no nos escuchan, cuando en realidad el reto está en encontrar la forma en que el mensaje que queremos dar conecte, genere confianza y motive a actuar. La bienvenida entonces a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Innovación y Liderazgo en Seguridad y Salud en el Trabajo con la sesión número 7, Comunicación Efectiva en el Liderazgo de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para que hablemos más sobre este tema. Está aquí con nosotros el doctor Rivelino Sánchez Sierra, él es administrador policial y magíster en pensamiento estratégico y perspectiva. Es especialista en seguridad pública y en seguridad y salud en el trabajo. Cuenta con 28 años de experiencia liderando equipos de alto rendimiento y proyectos estratégicos en el sector público, incluyendo procesos de transformación organizacional y el liderazgo del sistema de acción de seguridad y salud en el trabajo de la policía. Además, se desempeña como asesor docente y conferencista. Doctor Rivelino, gracias por estar aquí. De verdad es un gusto tenerte en esta mañana con nosotros. Hola Diana, a todo el equipo positivo y por supuesto a todos nuestros líderes de seguridad y salud en el trabajo que hoy se encuentran conectadas a esta sesión número 7. Muy buenos días. Como lo dices, vamos a hablar de un tema que pareciera que podría ser fácil de abordar. Damos por hecho de que en este mundo actual, donde la tecnología nos permite comunicarnos en segundos con cualquier persona, sin importar en el lugar donde nos encontremos, donde nos permite tener una comunicación fluida, pero cuando empezamos a ahondar frente al tema, cuando empezamos a investigar frente al tema, cuando empezamos a recordar algunas experiencias que hemos vivido liderando la seguridad y salud en el trabajo, se da uno cuenta que sucede todo lo contrario. Paradójicamente, he podido identificar que entre más medios para comunicarnos existen, como por ejemplo los chats, los correos electrónicos, las videollamadas, las diferentes aplicaciones que existen, las mismas redes sociales, paralelamente enfrentamos también un mayor alto nivel de distracciones, más ruidos, creamos más barreras para conectarnos genuinamente con las personas y el mensaje muchas veces, como lo decías ahora, no llega claro. Y tú sabes, y para todos nuestros líderes de seguridad y salud del trabajo, que en el campo de la seguridad y salud, una información que no sea clara, una instrucción que sea mal interpretada, se puede traducir en errores. Y esos errores
se van a traducir en incidentes o accidentes al interior de una organización. De ahí la importancia del tema que vamos a abordar en el día de hoy, llamado, como lo dijiste, comunicación efectiva en el liderazgo de la seguridad y salud en el trabajo. Pero antes de continuar, vamos a darle la palabra nuevamente a Diana para que realice una pequeña evaluación de conocimientos previos frente a este importante tema que vamos a desarrollar. Claro que sí, doctor Riolino. Vamos entonces con los conocimientos previos que tienen nuestros participantes del día de hoy. Los queremos ver muy participativos y los invitamos a responder a las siguientes preguntas en pantalla. El verdadero objetivo de la comunicación es A, la conexión, comprensión y propósito; B, compartir información y análisis; o C, transmitir mensajes. Vamos a esperar unos segundos a que nos den su respuesta en pantalla. Volvemos con los resultados. Los resultados quedaron así. La conexión, comprensión y propósito obtuvo 74%, compartir información y análisis 7%, transmitir mensajes 19%. Sigamos entonces con la segunda pregunta. Uno de los siguientes factores no es clave para una comunicación efectiva. A, claridad; B, coherencia; C, fortaleza. Vamos a esperar de nuevo unos segundos a que nos den su respuesta en pantalla y retomamos con los resultados. Así quedaron los resultados. Claridad, 8%, coherencia, 4%, fortaleza, 89%. Sigamos con la última pregunta de este sondeo inicial. Reconocer la experiencia en la comunicación efectiva está dirigida a generación X, millennials o baby boomers. Vamos a esperar de nuevo unos segundos y retomamos con los resultados. Los resultados quedaron así. Generación X, 43%, millennials, 31%, baby boomers, 25%. Gracias por hacer parte de este sondeo inicial, pero ahora sí, démosle inicio a esta sesión. Doctor Rivalino, este espacio es todo tuyo, te escuchamos. Ok, interesante la respuesta que dan nuestros líderes de seguridad y salud en el trabajo frente a estas tres preguntas que la vamos a desarrollar a continuación. Ok, quiero iniciar entonces con esta sesión, con esta frase de Peter Drucker, que yo creo que ya los que me han escuchado en las sesiones anteriores o han podido asistir a alguna conferencia de las que yo dirijo frente al tema de liderazgo, me referencio mucho con este autor norteamericano, padre de la administración moderna, es considerado como padre de la administración moderna. Y dice que lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. A primera vista podrá parecer una frase sencilla, pero cuando la llevamos al campo de la seguridad y salud del trabajo toma un significado muy importante. Y es que ustedes, líderes de seguridad y salud del trabajo que me están escuchando, no solo deben escuchar las palabras de sus trabajadores, sino que deben aprender a identificar aquello que muchas veces no se expresa con la voz. El silencio de quien tiene miedo de reportar un riesgo, el comportamiento de quien está distraído realizando actividades inseguras, la expresión de nuestros trabajadores, algunos de nuestros trabajadores, cuando están cansados en sus puestos de trabajo. Muchas de nuestras organizaciones, en muchas de nuestras organizaciones, los accidentes que ocurren no son por falta de un procedimiento, muchas veces lo hemos identificado allí. Está el protocolo, está el paso a paso, el proceso documentado, el procedimiento o la guía documentada como tal, sino que ocurre es porque alguien identificó el peligro, identificó el riesgo y no lo reportó. Alguien tenía una duda y no lo preguntó. Surge también porque esos errores, esos accidentes, porque damos por sentado que la instrucción quedó clara, pero nunca como líderes de seguridad salud de trabajo comprobamos si realmente se entendió o no. Por eso esta frase, lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice, la traigo para iniciar esta sesión porque considero que hace parte de la comunicación efectiva que queremos hablar. Bueno, el contenido que vamos a desarrollar, primero vamos a hablar un pequeño breve contexto de la comunicación efectiva, qué es esto de la comunicación efectiva y cómo la comunicación se ha dado en la historia. Un segundo elemento es factores clave de la comunicación, por favor, para que lo tengamos presente. Y un tercero van a ser algunas recomendaciones
que no solo nace de la literatura que existe actualmente frente a todo el tema de comunicación y al tema de seguridad y salud del trabajo, sino que nace también de la experiencia y muchos de ustedes se van a identificar con esas recomendaciones porque lo han tenido que aplicar sin querer, sin saber que es una recomendación como tal, saben que lo han tenido que aplicar y les ha dado respuestas y le ha dado resultados y han impactado al interior de su organización. Muy seguramente, y les agradecería que pudieran escribir en el chat y de pronto Diana nos colabora. ¿Qué recomendaciones cuando lleguemos a ese punto nos dicen nuestros líderes de seguridad y salud en el trabajo? Porque lo ideal es aquí aprender entre todos. ¿Cuál es el objetivo? Reconocer la importancia de la comunicación y cuál es su concepto. Segundo objetivo, identificar aspectos relevantes de una comunicación efectiva, que hace parte de una de las preguntas del test evaluativo. Y un tercer objetivo es conocer algunas acciones clave para desarrollar una correcta comunicación efectiva. No pretendo en 45, 50 minutos que vamos a estar aquí en esta sesión que se vuelvan unos expertos en la comunicación efectiva, pero sí que se aproximen y se acerquen a algunas experiencias y prácticas exitosas para que ustedes lo apliquen al interior de su organización y aquellas que ustedes ya vienen aplicando, pues la fortalezcan como tal. Quiero iniciar entonces con el contexto de la comunicación. Diana, quiero hacer una pequeña prueba. ¿Están viendo la ayuda que estoy presentando con la imagen prehistórica? Sí, señor. Ok, bueno, gracias. Bueno, entonces para nuestros líderes, para empezar a hablar del contexto de la comunicación efectiva, les voy a pedir un favor. Menos mal que no es las 2 de la tarde, son las 11 de la mañana, 11:15, 11:20 de la mañana, creo, sí, 11:15 de la mañana. Los invito a que cierren sus ojos y que hagan un desplazamiento en su mente hacia el pasado. Recuerden cuando estaban en las escuelas de formación o en sus colegios y nos hablaban de la prehistoria. Desde primaria nos hablaban desde la prehistoria. Quiero que se ubiquen por ahí 10.000 años antes de Cristo aproximadamente. Y ustedes tengan presente lo siguiente, en aquella época, como aparece en la imagen, pues no existían celulares, no existían correos electrónicos, ni mucho menos había reuniones o capacitaciones virtuales como la que estamos adelantando hoy. Pero el ser humano se comunicaba. ¿Cómo? Pues esta imagen lo dice todo. Se comunicaba a través de las miradas, a través de los gestos, a través de las expresiones. Y si ustedes ven en esa imagen, observan unas pinturas de unos animales, de unos seres humanos, allí en unas rocas. Creo que no vamos a hablar de historia acá, pero se ha descubierto la forma como se comunicaban nuestros antepasados y muchos de esos jeroglíficos o gráficas que aparecen en esas rocas todavía se siguen estudiando y analizando para saber qué interpretación o qué significaba para el momento. Pero lo que quiero decir es, o que quiero aterrizar con esta gráfica es que el mensaje era sencillo y era inmediato. No había mensajes confusos. Porque imagínense en esa época un error de comunicación, ¿qué podría significar? Primero, no comer ese día, porque así se comunicaban para cazar su alimento. Peor aún, un error en la comunicación podía costarle la vida a alguna de las personas de ese momento, porque quizás había algún animal por encima de la cadena de alimentación donde su comida era ese ser humano. Entonces, imagínense lo que podría pasar si falla algo en la comunicación. Pero lo que más me impacta de esta gráfica, que es apoyada por inteligencia artificial, es que para resumir el concepto de comunicación y los elementos de la comunicación en la época prehistórica, era que era una comunicación sencilla, simple y tenía como propósito la sobrevivencia. ¿Ok? Ahora pasemos a esta otra gráfica. ¿Qué es lo que pasa ahora? Es irónico, ¿cierto? Pero como se aprecia en la segunda imagen, nos encontramos en la era de la hiperconectividad, ¿cierto? Vivimos rodeados de tanta información, de tantas notificaciones, chats, correos, todos compiten por nuestra atención, pero el resultado es totalmente opuesto, porque
lo que termina es, o lo que, como termina esa información, tanto acceso a la información es que termina en un mensaje distorsionado, mucho ruido, agotamiento mental, interpretaciones erróneas. Y yo creo que ustedes han vivido lo mismo que he vivido yo en alguna organización, y es que de tanta información de varias áreas, de varias direcciones, de varios departamentos, pues hay un momento donde se genera cierto desinterés por la información que nos quieren brindar. Estamos agobiados de tanta información. Y a eso le llamo yo ruido. Y en seguridad y salud en el trabajo, ese ruido que genera, como dice la ayuda, demasiado ruido, poca conexión, ese ruido en seguridad y salud en el trabajo lo que genera es accidentes. Tener presente que la comunicación efectiva no se mide por la cantidad de mensajes enviados, sino por la calidad de los mensajes que reciben nuestros trabajadores. Y sobre todo, aquí hay algo que empieza a tocar un tema de cultura organizacional. Y es cómo ese mensaje no es solo la calidad, sino cómo logra cambiar el comportamiento del trabajador. Es por eso que, partiendo de estas dos láminas que ustedes están viendo en la ayuda, de cómo nos comunicábamos 10.000 años Cristo, 10.000 años antes de Cristo, donde la comunicación era simple y directa, a pasar a lo que estamos viviendo hoy, donde la comunicación tiene demasiado ruido, hay poca conexión, hay mucha información, muchas herramientas, pero tan poca claridad por ese ruido, porque sobreutilizamos permanentemente esos medios. Quiero que lleguemos a este escenario, que es el ideal. Este es el escenario ideal y hace parte de la primera pregunta que hicimos en el test evaluativo. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la comunicación? Y traigo aquí tres elementos indispensables. Primero, la conexión. Segundo, la comprensión. Y tercero, el propósito. La conexión significa en seguridad y salud del trabajo es conectar con las personas. ¿Y cómo se conecta? Generando confianza. ¿Cómo se conecta? Escuchando activamente. ¿Cómo se conecta? Comprendiendo la realidad del trabajador, siendo empáticos con el trabajador. ¿Ok? Y cuando hablamos de comprensión, ¿qué significa en la seguridad y salud del trabajo? Que logremos metodológicamente, pero de forma sencilla, eficaz y de impacto, que nuestro trabajador comprenda el riesgo, entienda cuáles son las consecuencias y que sepan cómo actuar de forma segura ante la materialización de un riesgo. Y lo más importante, que esa comunicación tenga un propósito. Así como en la época prehistórica, el propósito era la sobrevivencia, porque el que no pudiera comunicarse, pues de pronto no podría alimentarse con la manada, con su población, con su grupo de personas. De pronto no podía defenderse de otro animal que lo pudiera atacar. Hoy en día, y trayéndolo al campo de la seguridad y salud del trabajo, el propósito de la comunicación en la seguridad y salud del trabajo es transformar comportamientos para salvar vidas. Transformar comportamientos para salvar vidas. Si su propósito en la comunicación de la seguridad y salud del trabajo es tramar, como un término que se utiliza mucho en la fuerza pública, tramar, impactar a la alta dirección, a sus jefes directos, pues no va a tener ningún resultado de impacto de la seguridad y salud del trabajo frente a todo el plan de comunicación que usted vaya a crear. El propósito es cómo cambiar ese comportamiento, cómo cambiar esa cultura organizacional y salvar vidas con ese comportamiento como tal. Entonces, dentro del contexto de la comunicación, querías traer esas tres imágenes para que cada uno elija qué escenario es el que quiere vivir. El objetivo es vivir el escenario que está en el centro, donde realmente haya una conexión genuina, haya una comprensión verificable y haya un propósito genuino. Cuando hay un propósito genuino, pueden haber caídas, pueden cometerse errores durante el cumplimiento, la elaboración y cumplimiento de ese plan de comunicación, pero realmente va a lograr su objetivo, porque su propósito es genuino, salvar vidas. ¿A través de qué? A través de cambiar el comportamiento de las personas, de cambiar la cultura organizacional al interior de su empresa como tal. Efectiva. Entonces, como lo dice en su gráfica, es el proceso de transmitir un mensaje de forma clara, comprensible y oportuna, de manera que el receptor lo entienda tal como el emisor lo quiso expresar.
Este es un concepto de comunicación efectiva que se trae de la literatura, pero no lo traje de un autor en especial, lo recojo de la experiencia y de lo que hemos podido leer sobre comunicación. Y lo que buscamos nosotros es eso, que el mensaje que se transmita sea el mismo que le llegue y lo interprete de igual manera ese receptor o esa persona que está al frente tuyo. 4 factores clave que hacen parte de la segunda pregunta del test evaluativo a tener en cuenta: claridad, coherencia, empatía y oportunidad. Claridad, coherencia, empatía y oportunidad. Y muy seguramente para ustedes habrán otros factores clave, pero yo voy a dedicarme a estos 4 que considero que son los más relevantes y que dentro de ellos se pueden incorporar otros factores clave, pero que por favor no lo dejemos de practicar. Si un mensaje no va con estos factores que están aquí, el mensaje no va a llegar como quisiéramos. Y vamos a empezar a hablar del primero, factor clave, claridad. En otras palabras, significa transmitir el mensaje de forma sencilla, precisa y sin generar interpretaciones diferentes. ¿Qué les recomiendo aquí para que haya un mensaje claro? No utilice el lenguaje tan técnico para los trabajadores, por favor. Hablemos técnicamente con nuestros colegas, con nuestros pares, pero con los trabajadores no utilicemos términos tan técnicos. Segundo, muchas veces tenemos un discurso de seguridad y salud del trabajo o queremos hablar sobre algunas medidas de trabajo en alturas o de cualquier otro riesgo que hemos identificado al interior de nuestra organización y consideramos que debemos dar el mismo mensaje igual para todos y no es así. Tiene que ser un mensaje que sea claro, por supuesto, pero que también se focalice al objetivo de población que tenemos en nuestra organización. Entonces, por favor, con aquellos que no sean tan técnicos, no seamos técnicos. Tratemos de hablar el mismo lenguaje operacional de donde se encuentre ese trabajador. Otra recomendación aquí frente al factor clave de claridad y es que no asumamos que todos entendieron sin previamente haberlo verificado. Hay que preguntar, hay que tomarnos el tiempo de preguntar si realmente entendieron lo que se quería en el procedimiento, lo que se quería en la instrucción. Muchas veces hemos cometido el error de que consideramos que realizar un procedimiento o una guía que explique una actividad o un paso a paso para minimizar los riesgos en la área de operación, consideramos que entre el documento sea mucho más grueso, mucho más extenso, vamos a ser muy claros y no, hoy en día no es así. Recuerda que tenemos varias generaciones, no me quiero adelantar, lo vamos a ver ahorita. Y hay generaciones lectoescritoras que les gusta leer, les gusta escribir, ¿sí? Y posiblemente lo comprenderán muy bien, pero tenemos otras generaciones que son audiovisuales, donde no les gusta leer, prefieren más bien escuchar un audio, ver un videoclip, ¿ok? Pero hay otras generaciones que son de conexiones, donde quieren es mensajes cortos, directos, por vía internet, por vía correo, por vía WhatsApp, por vía chats, y entonces tenemos que comprender eso como tal. Entonces, por favor, esta recomendación es para tener en cuenta este factor clave de claridad. Segundo factor, la coherencia. ¿Qué es la coherencia? Es la concordancia entre lo que el líder dice, hace y exige. Las acciones del líder de seguridad y salud del trabajo deben respaldar el mensaje. Usted no puede estar exigiendo a todo el mundo que tenga puestos los elementos de protección personal cuando usted va a supervisar, va a orientar, va a dar alguna explicación o quiere dialogar con los trabajadores en el área de operación y usted es el primero que no se pone los elementos de protección personal. Aquí va una primera recomendación que es básica, que desde casa nos lo han enseñado, que los líderes independientes en el campo en el que se encuentran, así no sean la de seguridad y salud del trabajo, le han enseñado y es dar ejemplo. Es dar ejemplo. Muy seguramente la orden, la instrucción se cumple, pero el ejemplo es el que arrastra, es el que mueve comportamientos, es el que ve coherencia, el trabajador ve coherencia entre lo que me están exigiendo y lo que están haciendo. Pero ese ejemplo no solamente del líder, ese ejemplo también es que si exigimos poner los elementos de protección personal,
pues líder de seguridad y salud del trabajo, ya hizo las coordinaciones con la alta dirección o con el encargado de logística para que realmente hayan la totalidad de los elementos de protección personal, porque eso también, allí también se habla de coherencia. Exigimos que se pongan elementos, pero todos sabemos que en la empresa no los hay, o que ya venció su vida útil, o que se cuentan en deplorables condiciones. Otra práctica que recomiendo frente a la coherencia es que hagamos una observación entre pares. Hablemos con nuestros pares, los que lideran los demás sistemas de gestión al interior de la organización, los demás supervisores. Muchas veces no queremos recibir una retroalimentación de nuestros trabajadores. Construyamos un documento, un checklist donde podamos identificar y que nuestros compañeros, colegas, no importa que no sean solo de seguridad y salud del trabajo, puede ser del sistema de gestión de calidad, puede ser del sistema de gestión ambiental, puede ser los jefes de otras áreas, donde nos evaluemos entre todos la forma como estamos liderando y ustedes se van a encontrar con sorpresas. Porque una cosa es lo que piensa el trabajador que está bajo su subordinación o es su colaborador, y otra cosa es otro líder, otro colega, otro par suyo que lo ve liderando su sistema allá en la organización. ¿Qué observación, qué retroalimentación puede tener? Un tercer factor clave es la empatía, capacidad de escuchar, comprender y valorar las necesidades y preocupaciones de los trabajadores antes de responder. Muy seguramente cuando hay una inquietud por parte de nuestros trabajadores, tenemos mucho afán en contestarle y no tenemos ese mismo afán en primero comprender antes de contestar. Queremos tener siempre la razón en muchas cosas y no nos detenemos a escucharlo con los 5 sentidos y a comprender qué es lo que realmente tiene ese trabajador para ahí sí responder como tal. 2 acciones claves: hay que escuchar para comprender y no solo para responder. Y hay que hacer cambio de roles. Es una práctica que en alguna organización se realizó de manera transitoria, donde hubo cambio de roles para que el que tanto critica, por ejemplo, la seguridad y salud del trabajo, pudiera estar transitoriamente por unas horas en el cargo donde uno se encontraba y se diera cuenta, o más bien, como dice el título de este factor clave, fuera empático y se diera cuenta, poniéndose los zapatos de esa otra persona, qué es lo que se vive allí en seguridad y salud del trabajo. Lo mismo, quien estaba de seguridad y salud del trabajo se ponía en los zapatos del de producción. ¿Y qué sentía el de producción cuando el de seguridad y salud del trabajo está encima y no puede dar cumplimiento a las metas establecidas por la alta dirección? Y así sucesivamente. Es bueno ese ejercicio pedagógico de cambiar de roles para que nos demos en cuenta qué tan empáticos somos con nuestros colaboradores, con nuestros colegas y con nuestra alta dirección. De la empatía, aquí voy a retomar algo de lo que hablé de las generaciones, hoy, ahorita iniciando, y es, frente a la empatía, hay que también no dejar pasar por alto este elemento que es el tema generacional. Tenemos generaciones baby boomer, ¿cierto? Puede ser que me equivoque aquí en la edad, yo he consultado varios textos, no hay una edad exacta, algunos textos le hablan a uno de una edad, otros de otra edad, pero traté de hacer una aproximación acá y hablamos de los baby boomers mayores aproximadamente de 50 años, la generación X, los que pertenecen a mi generación X, que estamos entre los 40 y 50 años, está la generación Millennium, que está entre los 25 y 39 años, y está la generación Z, que son los menores de 25 años. Y muy posiblemente, no lo puse aquí, pero los que me están escuchando saben que existe una generación alfa, que son nuestros hijos, pero no voy a aterrizar hasta allá, voy a tratar de hablar de las generaciones que uno normalmente encuentra hoy en día en las empresas y en las organizaciones. Este es un tema que hay que tener en cuenta. Yo cuando hago la conferencia de las habilidades de un líder en seguridad y salud del trabajo, hacemos un taller frente a las generaciones, que es muy, aparte de ser un poco jocoso, un poco divertido, pues nos hace generar una reflexión a todos. Y es que cuando hago ese taller, reúno 4 mesas de trabajo y en cada mesa trato de ubicar personal de acuerdo a su edad. En una mesa quedan todos los baby boomers, en otra mesa queda la generación X
en otra mesa queda la generación Millennium y en la otra mesa queda la generación Z. ¿Y qué hago? Les doy una instrucción en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. Y les invito a que, ¿qué va a hacer cada uno de acuerdo a su generación para motivar a que las personas hagan uso de algunos elementos de protección personal? Y se lleva uno sorpresas allí divertidas, pero que hace ver uno lo importante que es tener en cuenta las generaciones cuando hable de comunicación efectiva. Entonces, por ejemplo, uno ve que en la generación Baby Boomer son personas que tienen como una especie de corte o formación militar, policial, y son personas que viven es, o usted se entrevista con ellos, y esa instrucción de ponerse los elementos de protección personal lo hacen a través de memorandos, y el que no cumpla, pues tiene una sanción, así sencillamente. Luego usted habla con los de la generación X, y los de la generación X, que es la generación a la que yo cual correspondo, y de los que me están escuchando y que están en esa generación de pronto se identificarán, crecimos en un mundo de los superhéroes, ¿cierto? Superman y muchos superhéroes más, otros tendrán otros en su mente, pero entonces aquí en la generación X ya se empieza a ver que el mensaje no solo quieren que sea a través de memorando, sino que empecemos a hacer reflexiones sobre cómo los superhéroes hacen uso de elementos de protección personal y cómo involucran a la familia. Lo importante de llegar sanos y salvos donde su familia usando esos elementos de protección personal. Entonces, usted ya va viendo como una diferencia entre cada una de las generaciones a qué le hace mayor enfoque. Luego usted va a la generación millennials y ellos ya quieren hablar es de videos, quieren hablar de herramientas digitales, quieren ser algo que se llama, que ustedes lo han escuchado, la andragogía, no la pedagogía, sino la andragogía, realmente temas, capacitaciones que estén relacionadas con lo que ellos hacen directamente. Y cuando se va a la generación Z, pues ellos realmente quieren es que se comunique esto con mensajes breves, cortos, quieren hacer simulaciones y les gusta mucho hacer uso de los retos. Entonces, miren cada generación cómo comprende el mensaje que era cómo hacer que su organización utilice los elementos de protección personal diferenciales en las áreas donde trabajan y cada uno lo hace con un enfoque totalmente diferente. ¿Por qué traigo ejemplos de taller que realizo en esas conferencias de liderazgo? Porque aquí quiero invitarlos a través de la comunicación efectiva a líderes de seguridad, salud en el trabajo, es que haya un enfoque en cada una de estas generaciones. Por ejemplo, en el baby boomer, yo les pido acá que los mensajes que ustedes envíen no los dejen por allá como aislados, sino que aprovechen a los baby boomers para que reconozcan su experiencia. ¿Cómo lo pueden hacer? Reconociendo, haciendo público ese reconocimiento de su experiencia, nombrándolos como mentores para algunos de sus trabajadores, para que enseñen prácticas seguras a trabajadores. También cómo les puede reconocer esa experiencia, que en algunas reuniones que hagan al interior de su organización, presenciales o virtuales, den espacio para que ellos puedan compartir sus experiencias y casos reales de accidente. ¿Ok? Eso frente a la generación baby boomer. Frente a la generación X, si estamos viendo que la generación X valora mucho el tema familiar, la estabilidad, pues permítale a través de esas reuniones que realizan, a través de esos mensajes que ustedes publican, cómo el uso de sus elementos de protección personal, cómo el cumplimiento de la seguridad y salud del trabajo, no por miedo a una auditoría, no por el miedo a una sanción, sino por garantizar que esa persona va a llegar sana y salva a su familia a recibir a su esposa o esposo, a recibir a sus hijos o hijas, cómo va a contribuir un estilo de vida saludable, cómo va a contribuir a adoptar comportamientos seguros al interior de la organización para que usted pueda llegar sano y salvo de su familia. La generación millennial, por favor, para esta generación, ¿cómo frente a la utilización de videos cortos, infografías, plataformas digitales, en lugar de documentos extensos, usted pueda captar la atención de los millennials?
cómo a través de la gamificación, que hablamos de retos, de concursos para identificar riesgos, puedan ellos proponer mejoras para la seguridad y salud en el trabajo. Y algo que caracteriza mucho a la Millennium, y es que siempre hay que explicar el propósito, no de las normas de seguridad en el trabajo, porque hay que cumplir un decreto 1072, sino cuál es el propósito, para qué existen y cuál va a ser el impacto en cada uno de los trabajadores. Y finalmente la generación Z, yo aquí les pido por favor que en su comunicación, cuando sea orientada, hay muchas empresas o organizaciones donde la generación Z hoy en día es más del 50% de la población de su empresa. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta, por favor. Los mensajes deben ser muy breves, muy visuales. Debe haber un aprendizaje experiencial mediante simulaciones, mediante la realidad virtual, mediante dinámica, prácticas, y debe haber una retroalimentación constante. Entonces yo creo que aquí acabamos de darles algunos elementos clave para que tengan en cuenta en cada una de las generaciones cuando hablamos de la comunicación y exactamente cuando hablamos de la empatía como uno de los factores clave. Para ser empáticos hay que conocer la realidad de nuestros trabajadores, pero para ser empáticos hay que reconocer que hay unas generaciones al interior de nuestra organización y que el mensaje no puede ser igual para todos. Cuarto factor clave, oportunidad. Es comunicar la información correcta en el momento adecuado antes de que ocurra un incidente o cuando la situación le requiera. No que el mensaje nos llegue tarde, por favor, no es que el mensaje nos llegue tarde cuando ya ocurrieron las cosas. Hay organizaciones que premian mucho más la sanción y no que se comunique de manera oportuna para evitar un desastre. Dos cosas allí a recomendar. Hay que fomentar la retroalimentación inmediata. Cuando ocurra un incidente o un accidente, por favor, generen la retroalimentación inmediata. Pero eso también hace parte de la confianza. Si usted no tiene un plan de estímulo para promover el reporte de peligros que identifican los trabajadores, si usted no escucha a esos trabajadores cuando están reportando, si usted no convence a la alta dirección de que se tomen medidas cuando reporten los trabajadores, pues lo que se va a generar al interior de la organización es un silencio total. Nadie va a querer abrir la boca, nadie va a querer reportar nada, porque esa es la cultura. Así en su política de seguridad y salud del trabajo usted tenga ya escrito en letra grande, muy bonito en unos afiches, que aquí se reporta todos los incidentes y accidentes porque estamos comprometidos con la seguridad, pero en la práctica sucede todo lo contrario. Hagan simulaciones de emergencia cuando toque reportar un riesgo de manera inmediata para que las personas, los trabajadores tengan en cuenta cuál es el protocolo, a quién deben informar y no que se diluya el mensaje y que como ha sucedido en historia de la guerra también, como sucedió en Pearl Harbor cuando ingresó Japón y atacó la flotilla de Estados Unidos, llegó la información de inteligencia ya después de ocurrido el suceso. Disculpa que ponga este ejemplo, pero es lo que se me viene hoy, ahorita en este momento en la cabeza. Lo mismo suele suceder con seguridad y salud del trabajo. Después de que se cometió la novedad, como por ejemplo una planta de productos químicos en México, estoy recordando en el 2015, en la planta Pajaritos, donde empezaron a convivir, empezaron a presentarse fugas de gases mínimas, pero la gente no lo reportaba porque había un temor a reportar y entonces empezaron a convivir con esos fugas que se presentaban. Habían problemas en las máquinas, en los equipos que utilizaban, deterioros, pero la gente era totalmente silencio. En las carteleras, muy bonito lo que se decía, la seguridad primero, pero en la práctica era todo lo contrario. Y aprendieron a convivir con eso y cuando sucedió la novedad, los invito a que miren por internet, planta petroquímica Pajaritos en Ecuador, en México, perdón, en México, y murieron 30 personas y 120 heridos. Una catástrofe total. ¿Por qué? Porque no aplicaron este factor de oportunidad. ¿Por qué? Porque la cultura organizacional al interior era totalmente desastrosa. ¿Por qué? Porque había problemas de comunicación al interior de la organización. Entonces los invito a que lo puedan ver. 5 preguntas
que ustedes deben tener en cuenta y que los invito, pueden tomarle foto a esta ayuda para que ustedes lo desarrollen al interior de su organización. Y pueden haber muchas más preguntas con lo que hemos hablado hasta el momento. Pueden ustedes generar muchas más preguntas. Solo trae estas 5 aquí puntuales para que califiquen de 1 a 5 sus trabajadores o usted mismo se haga en este momento la autorreflexión para saber cómo está la comunicación efectiva al interior de su organización. Primero, ¿los trabajadores comprenden claramente los riesgos y los controles antes de iniciar sus labores? ¿Será que sí lo comprenden de 1 a 5? ¿Cuál será la calificación cuando 1 es que no lo comprenden y cuando 5 es que hay una mayor y óptima comprensión? Segunda pregunta, ¿los supervisores y líderes predican con el ejemplo y cumplen las normas de seguridad y salud del trabajo que exigen a los demás? Pongámonos la mano en el corazón, ¿será que sí exigimos con el ejemplo? Tercero, ¿los trabajadores se sienten seguros para reportar riesgos, incidentes o errores sin temor a represalias? Esto tiene que ver mucho con cultura organizacional. Esto es como cuando las empresas que promueven la innovación, pero no hay ningún plan de estímulos para los que generan innovación. Y entonces, ¿qué pasa con el trabajador común? Y ustedes lo han vivido en carne propia. ¿Quién quiere generar innovación si en el fondo sabe que le significa más trabajo? ¿Sí? Si en el fondo sabe que aparte de lo que está haciendo, le toca hacer lo que reportó, lo que quiere innovar y no va a contar con los recursos y el apoyo de la alta dirección. Entonces, todo esto va acompañado de un sinnúmero de tareas. Esto es integral. Por eso, vuelvo y repito, hágase la pregunta. ¿Los trabajadores se sienten seguros para reportar riesgos, incidentes o errores sin temor a represalias? Cuarto, la información sobre riesgos, cambios e incidentes llega de manera clara y oportuna a todos los niveles de la organización. Los invito a que se revisen. Seguridad y salud del trabajo, que quizás nuestros líderes pensarán que eso no es responsabilidad de nosotros, los líderes de seguridad y salud del trabajo. Pero los invito a que revisen los procesos de su organización y los procedimientos. No solamente los de seguridad y salud del trabajo, sino los demás. Y se van a dar cuenta que tenemos procesos y procedimientos que llevan más de 5 años sin ser actualizados, cuando hay nueva normatividad. Y se va a dar cuenta que muchos de los procedimientos que están allí o actividades del proceso son consideradas críticas, no solo para los objetivos de la organización que quiere producir, sino críticas para la integridad del trabajador. Y muy seguramente esa matriz de peligros y riesgos no ha sido actualizada por parte de nosotros. No hemos mirado de manera objetiva esas actividades que hacen parte del proceso de producción, del proceso de marketing, de compra. No hemos revisado eso muy bien porque creemos que eso no es responsabilidad nuestra y vamos a encontrar allí sorpresas. Y una quinta pregunta es si la alta dirección escucha las inquietudes en seguridad y salud del trabajo y actúa oportunamente frente a ellas, porque esa es otra situación. Si los trabajadores observan que frente a los reportes que ellos hacen, solo se queda en un discurso, solo se queda en un formato desde seguridad y salud del trabajo y no en una medida de impacto desde la alta dirección, pues eso también contribuye a que el trabajador se quede en silencio y no reporte nada porque sabe que no va a suceder nada. Finalizo mi presentación con las siguientes recomendaciones, por favor. Muy comunes, muy posiblemente algunos de ustedes me dirán que son muy comunes, sí, son muy comunes, pero hay veces por ser comunes no le damos la importancia y no lo aplicamos. Primero, que creo que es el más importante de todos, predique con el ejemplo. Si exige el uso del casco, úselo. Así las visitas al área sean cortas. Si usted pide puntualidad en las charlas de seguridad, pues sea el primero en llegar a las charlas de seguridad y no que están esperando al responsable de seguridad salud del trabajo, que por cierto ustedes lo saben, a veces nos declaran personas no gratas en algunas áreas de producción, otra vez viene el de seguridad salud del trabajo con su pausa activa o con su instrucción. Y aparte de eso le llegamos tarde, entonces, ¿qué ejemplo estamos promoviendo? Y si hay personas que promueven, más bien, si hay personas que reportan actos inseguros, por favor, hagámosle un reconocimiento público positivo a esas personas, no los critiquemos, porque eso es predicar con el ejemplo. Segundo, adapte el mensaje al público. Ya creo que
Fue muy claro lo que expliqué de las generaciones. Ténganlo en cuenta, eso que caracteriza a cada una de las generaciones. Y no solamente tenga en cuenta eso, sino también el nivel de los trabajadores. No se dirija a los trabajadores con el mismo lenguaje técnico. Adáctese a la forma como hablan ellos. Adáctese también a lo que están viviendo ellos en el nivel de ellos o en el puesto de trabajo donde se encuentran. Tercero, verifique que los mensajes hayan sido comprendidos. Por favor, no es solo terminar la instrucción y preguntar, ¿entendieron todos el mensaje? Porque todos le van a contestar al unísono que sí. Y muy seguramente habrá una, dos, tres personas que no lo entendieron. Más bien, yo le invitaría a que en vez de decir, ¿entendió? Pregúntele a algunas personas de las que están allí, ¿cómo realizaría usted esa tarea de forma segura? Y escúchelo, ¿sí? Solicite que un trabajador le explique el procedimiento a otro trabajador, no solamente que lo escuchen a ustedes. Y usted va a entender y va a comprender si realmente se captó el mensaje. Y algo muy bueno hoy para nuestras nuevas generaciones es que hay veces, esto por ejemplo que estoy yo hablando acá muy chévere, muy bonito, pero la gente quiere demostraciones. Entonces trate de realizar demostraciones prácticas antes de iniciar una tarea crítica, con la persona experta, con la persona que sepa. ¿Ok? Cuarto, promueva la comunicación en doble vía. Al finalizar cada charla, pregúntese o pregúntele más bien a su personal, ¿qué riesgo ven ustedes que no hayamos mencionado? Nosotros no tenemos la verdad final de las cosas. Muchas veces los que estamos en oficinas, en escritorios, escribiendo, dirigiendo, no tenemos la solución a todos. La solución los tienen, son los que están allá expuestos ante los riesgos todo el día. Ellos, los que están allá en los puestos de trabajo, los operarios, los que están operando ciertas máquinas riesgosas, son los que saben qué riesgo realmente se puede llegar a materializar. No lo subestimemos, escuchémoslo, por favor. Y quinto, mantenga una comunicación permanente. Realice una charla de seguridad de 5 minutos al inicio de cada jornada. Envíe o trabaje sobre las lecciones aprendidas. Haga una base de lecciones aprendidas en su organización, de fácil, que sea digerible, de fácil comprensión. Y haga un sistema de estímulos que promueva que la gente consulte esas lecciones aprendidas. Si tenemos inteligencia artificial para averiguar de todo, que eso me preocupa en una empresa que suceda eso, que alguien tenga una duda sobre un procedimiento que es peligroso y consulte por la inteligencia artificial, ¿por qué más bien no tenemos un aplicativo al interior de nuestra organización que la gente pueda consultar frente a un procedimiento, una lección aprendida de algo que ya sucedió en el pasado, para que lo tomen como ejemplo? Hagámoslo. Eso es también hace parte de mantener la comunicación permanente como tal. Esta es la bibliografía donde pueden encontrar información de la que yo acabo de mencionar. Por favor, los invito a que también dentro de la información que aparece en posipedia.com con la comunidad de innovación y liderazgo en seguridad y salud del trabajo, van a encontrar unas ayudas de unas conferencias que he estado dando en algunas ciudades que se denominan 9 habilidades de un líder en seguridad y salud del trabajo. Allí me extiendo y hablo un poco más sobre la comunicación para que ellos, ustedes puedan complementar y puedan conocer otras habilidades de un líder en seguridad y salud del trabajo. Diana, no sé si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud o si continuamos con el test evaluativo. Bien, doctor, muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de compartir. Damos el inicio entonces a este segundo sondeo de la sesión de hoy. El verdadero objetivo de la comunicación es A, la conexión, comprensión y propósito. B, compartir información y análisis. O C, transmitir mensajes. Vamos a esperar unos segundos para que usted nos dé su respuesta en pantalla y volvemos con los resultados. Quedaron así. A, la conexión, comprensión y propósito, 88%. B, compartir información y análisis, 6%. Y C, transmitir mensajes, 6%. Ok, bueno, observo que en el primer test que se hizo, el 74 contestó la conexión, comprensión y propósito, y en este segundo test fue el 88%, es decir, que hubo un incremento de 14 puntos porcentuales. Importante recordar, por favor,
El verdadero objetivo de la comunicación es la conexión, que es conectar con las demás personas, que eso se genera a través de la confianza, de escuchar activamente y de comprender la realidad del trabajador, ser empáticos, la comprensión, que significa tener la claridad y la certeza de que el trabajador comprendió el riesgo, entiende cuáles son las consecuencias y cómo debe actuar. Y finalmente, que es el más importante, la comunicación tiene un propósito, que en este caso de la seguridad y salud del trabajo es transformar comportamientos para salvar. Así es, doctor. Vamos entonces con la segunda pregunta. Uno de los siguientes factores no es clave para una comunicación efectiva. A, la claridad, B, la coherencia o C, la fortaleza. Vamos a esperar de nuevo unos segundos a que ustedes nos den su respuesta en pantalla. Si él es una preciosura, se llama Maní. Entonces, volviendo a nuestro sondeo, las respuestas quedaron así. Caridad obtuvo 2%, coherencia 5%, fortaleza obtuvo 93%. ¿Cómo les fue a los participantes con esta pregunta, doctor? Ok, bueno, de recordarles acá que los 4 factores clave para la comunicación efectiva que desarrollamos hoy en esta sesión son claridad, coherencia, empatía y oportunidad. Entonces la respuesta aquí afirmativa era fortaleza, no es tan clave, claro, algunos me podrán indicar que se requiere fortaleza para emitir un comunicado, sí, pero no es un factor clave como los demás. Vimos que del 89% pasamos al 93%, entonces eso significa que la gente comprendió muy bien lo que quisimos hablar con esos 4 factores clave. Bien, vamos entonces con la tercera pregunta. Reconocer la experiencia en la comunicación efectiva está dirigida a la generación X, B, los millennials o C, baby boomers. Las respuestas quedaron así. Generación X obtuvo 36%, millennials 18% y baby boomers 47%. Ok, espere que estoy haciendo aquí, ya te digo. Bueno, estoy viendo aquí interesante lo que contestan. Me gusta porque la respuesta correcta son los baby boomer, los mayores de 50 años, donde yo les doy unas recomendaciones de cómo reconocer esa experiencia públicamente, cómo ellos su experiencia la pueden poner al servicio de las nuevas generaciones como mentores. Pero es interesante la respuesta porque veo que la generación X dice que el 36%. Posiblemente la generación X también tiene una experiencia que son las personas que oscilan entre los 41 años y los 49 años. Y veo que sumando la generación X con los baby boomers, el 83% está de acuerdo que debe hacerse el reconocimiento de la experiencia a través de la comunicación, tanto a baby boomer como a generación X. Entonces es interesante esa respuesta, aunque la sesión que vimos hoy fue orientada más a los baby boomers, de reconocer esa experiencia, yo escucho y acepto lo que me están manifestando de que la generación X también podría hacerse ese reconocimiento. Entonces, Diana, muchas gracias. Gracias a todos nuestros líderes de seguridad y salud del trabajo. Vuelvo y repito, no pretendo que en 50 minutos que estuvimos hablando de comunicación efectiva se vuelvan unos expertos. Los invito más bien a que sigan participando de estas sesiones, a que puedan también conocer la conferencia de liderazgo, de las habilidades de un liderazgo en seguridad y salud del trabajo, donde también hablo de la comunicación y de otras habilidades para que logremos todos el propósito general de la seguridad y salud del trabajo, que es salvar vidas. Gracias, Diana, y gracias a todos nuestros líderes de seguridad y salud del trabajo, y les deseo una feliz tarde. Muchísimas gracias a ti, doctor Rivelino, por compartirnos todo tu conocimiento y por compartirnos cosas que se pueden aplicar en nuestro día a día. También nos vemos entonces muy pronto en la próxima sesión de tu comunidad. A nuestros participantes, ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos el compromiso con el que abordaron cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación, y también encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y de 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa, y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa.
En Positiva queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente es escanear ese código QR que aparece aquí en pantalla. Pero antes de despedirme, quiero extenderles una invitación súper especial a todas las personas que están en el Cauca, y es que inicia nuestra misión naranja. Esta misión llegará a diferentes departamentos, pero la próxima semana es el turno del Cauca. Tendremos en Santander de Quilichao el Seminario Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo. Será una jornada gratuita, práctica y con 3 expertos en seguridad y salud en el trabajo. La cita es de 8 de la mañana a 1 de la tarde en Confacauca. Los cupos son limitados, así que los invito a inscribirse aquí en este código QR que aparece en pantalla. Por allí nos encantaría verlos a todos. No siendo más, los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz fin de En Positiva, compañía de seguros, creemos que aprender sobre seguridad y salud en el trabajo no solo debe ser informativo, sino también vivencial, participativo y significativo. Aprender no es repetir conceptos, es experimentar, reflexionar y transformar comportamientos. Por eso, entendemos el aprendizaje lúdico como una herramienta estratégica para fortalecer los hábitos de prevención, el autocuidado y la protección de la vida. Cuando las personas juegan, se involucran emocionalmente, participan activamente y recuerdan mejor lo aprendido. De este concepto nace Positiva Jugando, un kit de juegos serios diseñado para apoyar la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, a través de experiencias educativas dinámicas, accesibles y aplicables a distintos contextos laborales. Este kit integra gamificación, aprendizaje basado en retos y trabajo colaborativo, permitiendo abordar de forma práctica temas clave como identificación y control de riesgos laborales, seguridad vial, orden, el aseo y la organización del trabajo, uso adecuado de elementos de protección personal, promoción del bienestar físico, mental y psicosocial. La estrategia reúne 138 juegos educativos diseñados para aprender jugando, distribuidos en 3 grandes formatos. 51 juegos a gran escala, ideales para jornadas presenciales, actividades grupales, inducciones, pausas activas y espacios de sensibilización que fomentan la participación, el trabajo en equipo y la toma de decisiones en escenarios simulados. 77 juegos de papel, prácticos, flexibles y de fácil implementación, que permiten reforzar conceptos clave de SST en espacios de formación, reuniones de equipos o procesos de acompañamiento continuo. 10 juegos digitales, que integran la tecnología al aprendizaje y facilitan la apropiación de contenidos de manera interactiva, especialmente en entornos virtuales o híbridos. Cada juego propone retos, preguntas, dinámicas colaborativas y situaciones reales del entorno laboral, fortaleciendo la capacidad de identificar peligros, prevenir accidentes y asumir el autocuidado como una responsabilidad compartida. Positiva Jugando está dirigido a afiliados, empresas, entidades y equipos de trabajo y se convierte en una herramienta ideal para procesos de capacitación, inducción y reinducción, sensibilización en cultura preventiva, fortalecimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque cuando aprender se convierte en una experiencia positiva, el mensaje trasciende el aula y se transforma en acción. Ingresa a www.posipedia.com.co y descarga la cartilla de Juegos Serios, Positiva Jugando, para transformar tus espacios de formación en experiencias dinámicas de prevención, bienestar y autocuidado. Jugar también es aprender. Prevenir puede ser divertido.